Hola a todos. Veremos el día de hoy el uso de instrucciones repetitivas en el lenguaje C. Ciclos for y ciclos while son las instrucciones que nos permiten realizar repeticiones. El día de hoy haremos un ejemplo del uso del ciclo for. El problema que se plantea es la entrada de datos al programa que corresponden a 3 vértices de un triángulo. El programa deberá calcular el incentro del triángulo y el radio del círculo inscrito en el triángulo. Debe de imprimir en el formato de imagen SVG el texto que corresponde al dibujo del triángulo y el círculo con las líneas de cada uno de los vértices al incentro del triángulo. Y eso lo deberá hacer de manera repetida, es decir, va a dibujar varios triángulos en forma de diagonal sobre la imagen SVG. Aquí tenemos las ecuaciones. Tenemos el punto 1, que corresponde al vértice X1, Y1, al punto número 2, X2, Y2, al punto número 3, X3, Y3. Y para calcular sus lados utilizaremos estas ecuaciones, que es la distancia entre dos puntos, para el lado A, B y C. Para el incentro, una vez que tenemos las longitudes de los lados, hacemos el cálculo de la coordenada del incentro, la coordenada del centro del círculo. Y finalmente calcularemos el radio mediante esta ecuación. Bien, entonces iniciamos con la estructura básica de un programa en C, y lo primero que vamos a hacer es la lectura de los 6 números que corresponden a los vértices del triángulo. Declaramos las variables en donde vamos a guardar las longitudes de los lados y hacemos el cálculo utilizando la ecuación que corresponde a distancia entre dos puntos. Iniciamos imprimiendo un texto que corresponde al encabezado de la imagen en el formato SVG, cuyo ancho y alto serán de 1000 píxeles. Voy a declarar un conjunto de variables donde voy a guardar los valores de los nuevos vértices para dibujar el siguiente triángulo. Iniciamos el ciclo for, que va a hacer de manera repetida el cálculo del incentro y del radio de nuestro círculo. Vamos a fijar una condición donde el límite del valor de x1 sea el ancho de la imagen. Dibujamos entonces el primer triángulo mediante las instrucciones de SVG. Para dibujar el triángulo utilizamos entonces la etiqueta de Polygon, indicando los vértices del triángulo. Son 6 valores los que se van a imprimir y esos corresponden a las variables que acabamos de leer. Ahora declaramos 2 variables para almacenar el valor del incentro y hacemos el cálculo del incentro. Ahora procedemos a calcular el radio. Entonces puedo yo declarar aquí la variable donde voy a almacenar el valor del radio y en ese momento también asignarle el valor que resulte de la ecuación que me permite calcular a mí el radio. Entonces ahora estoy en condiciones de dibujar el círculo o de imprimir el texto que me dibuja el círculo, indicando el centro del círculo y el radio. Entonces un printf en donde el primer argumento es el texto que va a imprimirse para poder dibujar el círculo y las variables y x y y, que son el centro de ese círculo, y el radio. Ahora dibujamos las 3 líneas que van de cada uno de los vértices al incentro. Entonces tomo la primera línea, la etiqueta es line. Para dibujar una línea necesito 2 puntos, un x1, un y1 con sus respectivos valores, un x2, y2, y nosotros tenemos que x1 y y1 los tomamos de el vértice para el punto número 1 y el incentro es el punto x2, y2 de la línea, e indico entonces aquí las variables que se van a imprimir y que corresponden a ese punto. Continuamos entonces ahora con el vértice 2, volvemos a escribir la instrucción que dibuja una línea tomando el vértice que corresponde al vértice 2 de mi triángulo, los x2, y2, y el final o otro extremo de la línea será el incentro. Hago exactamente lo mismo para el tercer vértice al incentro. Para dibujar un siguiente triángulo debo de calcular la posición de la nueva coordenada y ese valor lo voy a guardar yo en la variable nueva x1, y este es la operación aritmética que me permite a mí calcular el nuevo valor de x1 para mi primer vértice. Esta función FABS es el valor absoluto de la diferencia de estos dos números para el caso en el que sea negativo, y hago lo mismo para la y1. Tomo el valor previo de y1 y le voy a sumar el valor absoluto de la diferencia de y3 menos y2. Hago ahora para x2 y y2 exactamente lo mismo, y en x3 y3. Entonces
ahora queda actualizar las variables x1, y1, x2, y2, x3, y3 con esos nuevos valores que se obtuvieron. Y lo hago mediante esta instrucción. Y esto lo hago para las x, lo hago para las y. Ahora tengo las nuevas coordenadas del siguiente triángulo que quiero dibujar. Cierro entonces ciclo for y hago la impresión de la etiqueta que termina la imagen SVG. Esto no lo voy a repetir muchas veces, ¿verdad? Solamente hasta el final de dibujar o de imprimir las instrucciones que dibujan líneas, círculos y triángulos, y cierro la etiqueta SVG. Ahora pasamos a compilar y ejecutamos. Voy a ejecutarlo de esta manera, donde voy a guardar la salida de texto a un archivo. Es un archivo de imagen SVG y lo quiero visualizar. Las coordenadas que voy a dar son 5, 10, 40, 5, 42, 55. Estos son mis vértices y esta es la imagen resultante. Muchas gracias.